Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta nueva cápsula, este video, ¿cierto?, de historia. Hoy día vamos a conversar sobre las implicancias que tiene el vivir en sociedad. Primero debemos entender que la sociedad es el conjunto de personas, ¿cierto?, que viven en un lugar en específico, tienen ciertas costumbres, se interrelacionan. Ahora bien, debemos partir por la base de que nosotros al vivir en sociedad con otras personas, el compartir con todas aquellas personas que nos rodean, eh, estas personas con nosotros tienen algunas diferencias, no son iguales, ¿ya? Si bien existen elementos en común, ya como puede ser un espacio, ¿cierto?, en común, o rasgos físicos similares, ¿cierto?, pero también existen costumbres distintas. Y por lo tanto, van a existir gustos diferentes, intereses, ¿ya? Y opiniones. Muchas veces ustedes habrán tenido conversaciones con sus amigos, con sus familiares, y puede que no hayan tenido, ¿cierto?, en común algún interés o un gusto, por ejemplo, en cosas tan simples como el sabor del helado que me gusta, ¿cierto? Y quizás no es más rico este sabor, no es más rico el otro, y es difícil de repente llegar a consenso. Pero lo importante de todo esto es que si bien las personas, ¿cierto? La convivencia unos con otros eh, debe ser siempre positiva, es inevitable ya no tener algunos conflictos. Y cuando hablamos de conflictos, uno tiene que asociarlo con un concepto, no necesariamente algo negativo. Un conflicto puede ser una discusión, una falta, ¿cierto?, de acuerdos, pero que una conversación puede solucionar. Ahora bien, sumamente importante también entender estos conflictos, ¿ya? Y reconocer que son situaciones naturales, son propios de la vida del hombre, ¿cierto? Y la implicancia de vivir con otros, ¿ya? Es parte de nuestra vida social, pero las personas tenemos una tarea, y es la tarea de poder resolver estos conflictos de la forma más armónica posible. De repente nos cuesta, ¿cierto? De repente sacamos, ¿cierto?, esa rabia, quizás, malos sentimientos, pero hay que entender que los conflictos, siempre a través de un diálogo, pueden solucionarse. Y lo hemos visto en el colegio, quizás ustedes lo ven en su familia, en su entorno, con sus amigos. Siempre los conflictos, que si bien uno el concepto lo asocia al tiro con algo negativo, podemos sacar un elemento positivo al llegar a acuerdos, ¿ya? Entonces, todo depende de cómo nosotros abordemos el conflicto. Por ejemplo, acá tenemos una imagen. Acá existen dos personas, ¿ya? Y la discusión o el conflicto que ellos tienen es el número que ellos están viendo. Uno dice que es el 6, otro dice que es el 9. Entonces pueden entrar en una discusión y quizá, si no existe voluntad, jamás llegar a un acuerdo. Pero si uno se detiene en esta situación, uno puede darse cuenta de que el gran problema que ellos tienen es el punto de vista en donde ellos se encuentran. Cada uno mira el número de un punto de vista diferente. Por lo tanto, podemos decir que ambos tienen razón. Y la solución a su conflicto es poder darse cuenta que ambos tienen razón, solo que tienen diferentes puntos en los cuales están mirando este número. Por lo tanto, ¿se podría a través de una conversación solucionar? Por supuesto. Pero también nosotros vemos de forma frecuente que las personas utilizan ya sea malas palabras, ¿cierto? De repente golpes, como una forma de solucionar el conflicto. Pero quizás desatan su rabia, sus sentimientos y los liberan. Pero la pregunta es, ¿solucionan realmente el conflicto? Efectivamente no se soluciona. Porque podríamos estar 1000 horas en esa discusión, en esas malas palabras o en esos golpes, y ¿va a solucionar algo esa actitud? No. Por lo tanto, debemos tener en cuenta de que la forma en que abordemos los conflictos es sumamente importante y va a marcar la diferencia.
Por lo tanto, ¿cómo los debemos enfrentar? Basado en 4 grandes valores que son esenciales para que las personas busquen el diálogo, ¿ya? Y la solución pacífica de dichos conflictos. El respeto. ¿Qué significa el respeto? Significa que nosotros vamos a reconocer y comprendemos que las personas que nos rodean e incluso nosotros mismos somos únicos y valoramos los intereses y las necesidades que cada una de las personas tiene. ¿Ya? El segundo concepto o valor es la honestidad. ¿Y qué implica? Implica actuar de acuerdo a cómo nosotros pensamos, a lo que sentimos, ¿cierto? Sobre la base, ¿cierto?, de 2 temas centrales. Primero, la verdad, ¿ya? Y la justicia. Ser justo para poder resolver un conflicto. El tercer valor es la tolerancia. ¿Y qué implica la tolerancia? Implica respetar lo que piensa una persona, lo que cree la persona o incluso lo que hace. No tener prejuicios frente a las personas que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿ya? Y que probablemente son muy diferentes a nosotros. Entonces tenemos que ser tolerantes y aceptarlo. Y el cuarto valor tiene que ver con la cordialidad, demostrar, ¿cierto?, un trato agradable hacia las personas, ¿ya? Estos 4 valores son centrales. Por supuesto que nosotros podemos encontrar muchos otros valores en la sociedad, pero estos 4 apuntan principalmente a la solución de conflictos, a aceptarnos tal cuales somos, ¿cierto? Ser honestos, practicar la justicia, aceptarnos y por supuesto siempre ser cordiales con las personas que nos rodean, nos caigan bien o nos caigan mal. Muy bien, ¿qué es necesario tener o hacer, ¿cierto?, para resolver un conflicto? Lo primero que tenemos que tener es una intención de poder resolverlo. Si existe un conflicto y por lo tanto un desacuerdo, nosotros tenemos que, si una de las partes no está de acuerdo, no tiene la intención de resolver y llegar a ese acuerdo, obviamente no vamos a llegar a él, ¿ya? Y también tenemos que saber reconocer errores, es decir, si yo me doy cuenta que la otra parte, que la otra persona con la que yo estoy en un conflicto en realidad tiene razón y yo estoy un poco equivocado, debo reconocerlo, en realidad me equivoqué, ¿cierto? Y bueno, solucionémoslo, conversemos. Y es aquí donde el diálogo y la comunicación es esencial. ¿Ya? Dialogar siempre va a ser la solución a los conflictos. ¿Ya? Tenemos que dejar un poco la rabia de lado y establecer el diálogo basado en estos 4 valores que anteriormente mencionamos. Esto es lo que nosotros practicamos en el colegio y yo sé que desde sus hogares también se promueve. Entonces, sumamente importante para poder establecer una sana convivencia y poder convivir en sociedad, ¿cierto? Es reconocer los errores, tener la intención de resolver los conflictos y, por supuesto, mejorar la comunicación y el diálogo con las personas que nos rodean. Muy bien, yo sé que cada uno de ustedes están en sus casas, ¿cierto? Y sé que se han comprometido siempre, siempre en poder convivir sanamente, ¿ya? Y por lo tanto sé que en todo lo que hablamos en este video ustedes lo van a ir aplicando y ustedes van a ayudar, ¿cierto?, a esta sociedad, a este mundo, ¿cierto?, a convivir sanamente. Consejos para finalizar. Primero, no salir de la casa si no es necesario. Tratar de utilizar la creatividad para pasar el tiempo. Esto también es sumamente importante, niños. De repente, con las cosas más simples, ¿cierto?, podemos formar algo muy entretenido. Y yo sé que ustedes son muy creativos. Por lo tanto, ahora nos queda, ¿cierto?, cuidarnos, ¿ya? Y les envío un gran abrazo virtual a cada uno de ustedes. Que estén bien, cuídense mucho.